¿Todos me ven? Sí, bueno, un miasma. Hahnemann se dio cuenta que pues que había descubierto la panacea, ¿no? Él había descubierto la neta del planeta para curar a las personas y pues estaba muy emocionado. Y entonces, pero sucedió algo muy importante, ¿no? Que se dio cuenta que a veces cuando él les daba homeopatía y el medicamento estaba bien indicado y no tenía ningún, este, pues que no tenía así como que error alguno, pues las personas en realidad no evolucionaban como él quería. Y es más, a veces se les quitaban los síntomas, muy padre, pero después regresaban, con otros síntomas más, con los mismos síntomas y con otros que no tenían, ¿no? Entonces, esto decía, pero ¿cómo es posible, no? Que esto pueda pasar, o sea, pero si le di el medicamento más semejante, si todo estaba bien, ¿por qué las personas no evolucionan como debe de ser o porque no evolucionan hacia la curación? Entonces, él pensó que había algo que obstruía la acción del medicamento, pero había algo que ya tenían las personas dentro de ellas, ¿no? Que les impedía precisamente llegar a la curación. Y entonces, esto que tenían dentro le puso miasma, ¿no? Porque era así como esa parte de nosotros que tenemos descompuesta, eso que tenemos ya este, en un muy mal estado y que es lo que hace que no tengamos una evolución adecuada, que no respondamos al medicamento. Y Hahnemann precisamente lo, lo relaciona con esto, porque un miasma es la emanación de los pantanos. Ajá, la emanación, pútrida de los pantanos. Ustedes saben que los pantanos es una colección de agua que no tiene salida, ¿no? Que se acumula y que además tiene la descomposición de la materia orgánica que cae. Entonces, esa materia orgánica cuando se descompone, pues forma gases tóxicos, forma metano, ¿sale? Entonces, pues nada crece cerca de los pantanos, ¿no? Ni crecen, plantas, ni hay animales, ni nada. Incluso las personas que viven cerca de los pantanos son personas que no están bien, o sea, que tienen una apariencia de intoxicación y una intoxicación este, eh, mental también, ¿no? Y esto hacía que tuvieran así como que acciones medias extrañas, ¿no? Entonces, a estos gases que emanan de los pantanos, que eso es un miasma, él dijo que él lo comparó con esto descompuesto que teníamos dentro de nosotros, que evitaba que, que reaccionáramos adecuadamente. Claro que un miasma va más allá a lo que él se refería esto de las enfermedades crónicas. Era algo que iba más allá de que el medicamento no actuara o que no tuviéramos una, una curación. ¿Sale? Esto iba relacionado con lo que heredamos de nuestros padres,
con lo que nos tocó por ser nosotros, cada uno de nosotros, y que además lo íbamos a heredar, ¿no? Porque nuestros hijos también van a heredar nuestros padecimientos y nuestra tendencia a enfermarnos de algo. Ustedes se han dado cuenta que en realidad las personas, bueno, no es la realidad, ¿no? Pero tengo esa muletilla. Que las personas no se enferman de lo mismo, tienen una tendencia a enfermarse de algo, ¿no? Tienen una predisposición a enfermarse de problemas respiratorios, tienen una predisposición a enfermarse de problemas gastrointestinales o a enfermarse de algo o tener ciertas conductas, ¿sale? O sea, no todos cuando nos pasa algo tenemos ganas, bueno, a lo mejor tenemos ganas de matar a las personas, pero no por eso las matamos, ¿no? En cambio, hay quien nace siendo psicópata o sociópata y con eso se nace, ¿sale? Y además no lo podemos cambiar. Se puede modificar, sí, pero no se puede cambiar. Entonces, esta tendencia que tenemos cada uno de nosotros a padecer ciertas enfermedades, eso es un miasma, pero no nada más a padecer ciertas enfermedades, sino que las vamos a padecer de cierta forma también. No todos vamos a tener la misma evolución. Hay personas que tienen una evolución tórpida, una evolución más lenta, una evolución eh, que no desencadena complicaciones tan rápido. Hay personas que son muy exageradas y aunque no desarrollen las complicaciones tan rápido, pero sí tienden a exagerar su enfermedad. Ujú. Y hay personas que evolucionan muy rápido hacia la destrucción. Es un paciente que tiene 30 años y a los 30 años le diagnostican diabetes. A los 35 ya tiene problemas en los ojos. A los 40 ya tiene una herida en el pie. A los 45 ya le amputaron un pie y a los 50 ya tiene falla renal. Entonces, en 20 años de enfermedad ya se destruyó. En cambio, hay personas que a los 30 años les diagnostican diabetes y tienen 80 y no tienen ningún problema y no tienen ninguna complicación. Y si los pusiéramos en un lugar donde controláramos su enfermedad, donde comieran lo mismo y tomaran el mismo medicamento, nos vamos a dar cuenta que evolucionan de la misma forma, uno hacia la destrucción y otro va a evolucionar lentamente. También está el que exagera, ¿no? Y el que se tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, y el que se enferma de la garganta de forma recurrente, y el que tiene heridas de forma recurrente. Esa exageración también existe. Y entonces, y lo que sucedió fue que algo muy importante, la célula misma solamente trabaja en 3 direcciones. La célula solamente puede ser de estar en hipofunción, o sea que evoluciona, bueno, que se destruya lentamente, que tenga una vida así normal, lenta, sin ningún problema, que exagere en su función, o sea, que tenga una hiperfunción, que tenga hipertiroidismo, que tenga hiperfunción en cualquier parte del cuerpo, o que se destruya, ¿no? Que tenga, que haga necrosis muy fácilmente, porque la apoptosis es normal, ¿no? Pero la necrosis no. Entonces va a liberar muchísimos radicales libres, va a necesitar muchos antioxidantes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hace necrosis con mucha facilidad, hace caries con mucha facilidad, ¿no? Se pesca bacterias de quién sabe dónde con mucha facilidad y entonces tiende a la destrucción. Entonces, estos miasmas
van más allá de tener ciertas enfermedades y de representarlas o que se manifiesten de cierta forma. También vamos a tener que el paciente se comporta de cierta forma, ¿no? Entonces, y también su comportamiento va a ser hacia la hipofunción, hacia la hiperfunción y hacia la destrucción. Entonces, esto que va más allá de una enfermedad aguda o de una enfermedad semiaguda, algo que no algo que esconde, sino una forma de manifestar una enfermedad, una forma, una tendencia de tener un comportamiento y de tener ciertas enfermedades. Eso es lo que se llama miasma, ¿sale? Entonces vamos a ver que todos estamos conformados de los tres, todos tenemos ciertas hipofunciones, ciertas hiperfunciones y también vamos a tener ciertas destrucciones que forman parte de la vida misma y son normales. El problema es cuando salen de la normalidad, cuando cuando estas, eh, cuando estas tendencias eh, empiezan a crecer o empiezan a a manifestarse más que otra, o cuando hacen combinaciones y se manifiestan dos miasmas al mismo tiempo, que eso es muy malo, pero es muy malo para el futuro del paciente, ¿no? Porque eso es incurable, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues forma parte de nuestra herencia, forma parte de lo que y forma parte de lo que vamos a heredarle a nuestros hijos. Entonces, estas sí son las enfermedades heredofamiliares, sí son las enfermedades crónico-degenerativas, lo que ahora conocemos con estos nombres, pero en ese tiempo, pues Kahneman no conocía, sí se daba cuenta, o sea, sí se conocían las enfermedades heredofamiliares porque desde Hipócrates se conocen, pero estas situaciones, esta forma de comportarnos es lo que él llamó miasma. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Y cuál sería, por ejemplo, es lo mismo que la genética? Fíjense que sí, o sea, ahora que lo conocemos con ese nombre. Ajá, ahora lo conocemos con ese nombre, pero acuérdense que cuando Hahnemann, él estaba pues descubriendo nuevas propiedades que tenía la materia, aunque bueno, Isaac Newton ya había hablado de estos, aunque Lavoisier ya había hablado de estos temas, pero él no lo sabía, él no los conocía tan a fondo porque él vivía en Alemania y Lavoisier era francés y Isaac Newton era inglés, ¿no? Entonces, estas noticias de lo que ellos estaban haciendo, pues no llegaban tan fácilmente al pueblo donde vivía Hahnemann. Y vamos a recordar que todos los términos de genética fueron acuñados después de la mitad del siglo pasado, porque fue hasta 1950 más o menos que unas doctoras que no tenían nada que hacer descubrieron el ADN, ¿sale? Y descubrieron que el ADN estaba formado por unas cadenas de aminoácidos, de ácidos nucleicos, y que formaban una doble hélice. Entonces, y fue gracias al descubrimiento del microscopio electrónico que se dio, que se pudo hacer este descubrimiento. Cuando Hahnemann, pues apenas el microscopio estaba ahí dando sus primeros pininos, y Hahnemann ni siquiera sabía de la existencia de las bacterias, ¿no? Y acuérdense que con el microscopio rudimentario que había hecho Hooke y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Spallanzani, ellos habían hecho un microscopio muy rudimentario
que después fueron perfeccionando con diferente tipo de lente, pero ¿qué fue lo que descubrieron? Lo que Hawke descubrió fueron las células del corcho, fueron las células muertas del corcho, por eso se llaman células, porque viene del nombre celda, ¿sale? Entonces, ¿qué descubrió? Pues descubrió unas celdillas, así como los panales de abejas, y entonces dijo, o sea, pues él sí que descubrió el hilo negro, ¿no? Porque él descubrió la célula. Y bueno, aquí, bueno, Sí, eh, entonces, el problema fue ese, ¿no? Que Hahnemann ni siquiera sabía de la existencia de las bacterias. Entonces, pues bueno, hablar de genética en este tiempo, pues era así como que, pues eso sí hubiera sido brujería, ¿no? Porque pues él no sabía lo que era ese término. Pero sí, efectivamente, lo que sí acuñó fue el término de miasma, que pues no es otra cosa más que eso, ¿no? No es otra cosa más que la genética. ¿Sales? y aquí, así como usted divide, o sea, por ejemplo, el comportamiento de la célula y luego también el comportamiento del paciente, también podría Quiero en una. esto entrar ¿cómo se llama esta? Se me fue, se me fue el nombre. Una guapa. ¿Cómo? Ah, sí, dígame. A ver, acuérdese. Esta que con la actitud uno puede ir bajando la tendencia genética. Sí, las modificaciones. Fíjense que existe algo muy padre que no hace cualquier sistema médico. Lo que vamos a obtener con la homeopatía es que podemos modificar estas tendencias. Ujú. Miren, a lo mejor lo que es bien difícil de modificar van a ser los problemas sifilíticos. Porque para empezar, el paciente sifilítico, vamos a ver que es un paciente bien problemático, porque, por ejemplo, ahorita tengo una familia que veo desde hace mucho tiempo. Ellas son 5 hermanas, es una, dos, tres, cuatro, 5 hermanas y son 2 hermanos, pero los 2 hermanos tienen esquizofrenia. Y entonces uno de ellos se fue de su casa y el otro pues dijo de guaje me voy, ¿no? Pues si aquí me dan de comer, yo que voy a andar viviendo en la calle. Y el otro sí se fue y la verdad ya tiene como, ¿qué les diré? O sea, fácil, más de 10 años que se fue de su casa y no saben absolutamente nada de él. Y ya ni siquiera hicieron por buscarlo, ¿no? Porque, pues porque él no quiso ser encontrado. Pero el que está, el hermano que está ahorita, es un hermano que dice, es que no se quiere bañar, es que le gusta estar sucio, es que le gusta usar, o sea, imagínense que traen cubrebocas desde la pandemia. Entonces, imagínense ya parece, o sea, ese y mi trapeador, yo creo que el trapeador está más decente. Entonces, o sea, esas situaciones son de un medicamento homeopático. Todo eso que me está contando es de sulfur, ¿no? Que vamos a ver más adelante. A veces es un paciente que no le gusta bañarse, es un paciente que aunque se bañe, de todos modos parece sucio, pero el paciente es esquizofrénico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, o sea, si él se tomara el medicamento, modificaría esta situación, ¿no? A lo mejor no se le va a quitar la esquizofrenia porque eso no lo podemos tratar, pero lo que sí podemos hacer es modificarlo porque para que por lo menos se le quiten esas ideas, ¿no? De que no se quiera bañar. Seguramente que no se quiere bañar porque a las voces que él escucha le dicen que eso es malo, que bañarse es del diablo y cosas así, ¿no? Entonces, cada quien oye las voces que quieren, ¿no? Entonces, modificamos esta conducta. Ajá, entonces, cuando
se modifica esta conducta, es el único sistema que lo puede hacer, ¿no? Bueno, yo no conozco la acupuntura, también tiene una forma, tiene unos puntos muy especiales para tratar precisamente este tipo de problemas. Entonces, pero bueno, sí hay que ser muy, hay que saber mucho acerca de en acupuntura para poder tener este conocimiento de cuáles son los puntos, se llaman puntos del diablo, que son precisamente para este tipo de pacientes, pero la homeopatía sí tiene esta capacidad de modificar estas conductas, de modificar las emociones y modificar los pensamientos. Digo, no es para que uno diga, ay, ahora vas a pensar de esta forma. No, pero modificar lo que le hace daño al paciente. Porque algo muy importante que tiene la homeopatía es que saca lo mejor que uno tiene. Entonces, eso de hacer que el organismo funcione lo más adecuado, que el cerebro funcione lo más adecuado que se pueda, es algo de la homeopatía. Y eso es lo que se puede hacer. Y a lo mejor es algo que no se puede hacer con cualquier otro sistema médico. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Algún otro comentario? Oiga, maestra, buenas noches. Buenas noches. Soy Juvencia. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Qué bueno. gracias. Acá andamos esperando que no se me vaya la luz porque luego me quedé sin señal. Ah, santo Dios, no, esperemos que no. Ojalá que no. Oiga, una duda. En cuanto a la homeopatía, comentaba que podemos modificar cualquier situación, ¿no? Ya sea ideas, pensamientos, emociones. Sí, Haciendo todo eso, bueno, quiero entender que con ese proceso también mejoramos la enfermedad del paciente, ¿no? sí, claro, claro, porque, miren, estoy leyendo un libro bastante interesante, luego se los cuento, porque la verdad es que la idea ahorita, se me olvidó, creo que la voy a leer, tengo que leer 2, 3 veces para que se me quede grabada esa idea, ¿no? Es que estamos acostumbrados a tratar solamente las enfermedades, o sea, es lo que les decía al principio. ¿Qué pasa de forma general? Estamos acostumbrados a tratar la enfermedad, estamos acostumbrados a ver gente enferma, pero no estamos acostumbrados a ver que el paciente llega completo y seguramente que este problema o este malestar le está generando un estado de ánimo o este estado de ánimo le está generando un malestar. Entonces, no es que los síntomas mentales sean los más importantes, sino lo más importante es cómo se siente el paciente con esto. Entonces, que, cuando entendamos al paciente de esta forma, o sea, de forma tanto sus síntomas mentales como particulares, entonces vamos a poder hacer mucho por el paciente, porque esta medicina no está encaminada a curar solamente la enfermedad, no está encaminada solamente a quitar los síntomas, sino a procurar el bienestar del paciente, a procurar el bienestar de la persona, equilibrando tanto sus emociones como sus problemas orgánicos. Eso es lo más importante. Entonces, si esta terapéutica nos da la oportunidad de ver de esta forma al paciente, o sea, de otorgarle nuevamente el equilibrio, nosotros tenemos que entender cuál es el desequilibrio del paciente. Entonces, ¿y cuál es la única forma de entender cuál es el desequilibrio del paciente? Escucharlo y preguntarle. Y a lo mejor, y esto lo viene en una película, no crean que, o sea, viene en el libro.
y preguntarle, ¿cómo se siente usted con eso? Eso es, eso es lo más importante. En cuanto entendamos cómo se siente el paciente con todo lo que le está pasando, es que nosotros vamos a poderle otorgar nuevamente el equilibrio que necesita, porque le vamos a poder dar el medicamento más semejante. Aunque esto, así como que se oiga complicado, porque bueno, ¿y cómo le pregunto? ¿Y qué le pregunto? O sea, el paciente no lo dice solo, el paciente nos relata su padecimiento. Lo único que tenemos que hacer es escucharlo. Y encaminarlo a que sea el hoy existencial del paciente, porque digo, tampoco podemos hacer que el paciente nos cuente toda su vida, ¿no? Sino que nos cuente, encaminarlo, que nos cuente lo más importante, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos saber. ¿Sale? Sí, sí, sí. Sí, maestro. Ok. Excelente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, maestra, pues ahora ya me está gustando su clase. No es que no me haya O gustado, sea, pero antes estaba no. yo Ay, me dudando. siento ofendida. No, no, es que tenía yo dudas. Yo ya había escuchado hablar, de hecho hay un doctor de Guadalajara que trabajo con él, pero quería yo saber que me enseñara y estoy atrás, las potencias y todo, y como la semana pasada ya usted explicó más o menos de las potencias, ya dije, como ya empecé a agarrarle más emoción. Ah, qué bueno, fíjese que ese es el objetivo que tenemos, que le agarren emoción, que les guste, que le agarren el modo y el gusto. ¿Sale? Sí, así es porque se me hacía muy, sí, nada más se me hacía muy, compleja de decir, ay, no, y hacer esto, lo otro. Pero, no sé, ya pues la semana pasada para acá, y aunque ya empecé, ahora sí el cerebro empezó a trabajar, ya más con Muy, lo de la homeopatía. bueno, pues espero que así sigamos hasta el final del curso. Sí, maestra, así será. Ok. Bueno, esto fue la introducción de miasmas. Ahora vamos a ver lo que está escrito. ¿Sale? Entonces dice que miasma es el estado morboso constitucional heredado y heredable, producto de la supresión arbitraria y antinatural de las enfermedades agudas. El doctor Hahnemann se percató de que la evolución de sus pacientes no era la más adecuada a pesar de elegir el medicamento más semejante, la potencia correcta y el tiempo de repetición, el indicado. La mejoría de los pacientes era solo por un tiempo. Posteriormente, los pacientes regresaban con los mismos síntomas o con otros que no tenían. Y entonces debía de existir algo, una fuerza más primitiva y más profunda que impedía la curación. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que mientras no se modificara o atenuara esa predisposición morbosa, esto de morboso ya les dije que es esta tendencia a las enfermedades. Las enfermedades no resueltas parcialmente con homeopatía continuarían expresándose en forma periódica. Entonces se necesitaba un remedio que combatiera con la enfermedad aguda y con este estado morboso oculto. A este estado crónico lo comparó con las emanaciones pútridas de los pantanos o de los sitios insalubres que enferman a las personas que trabajaban o vivían en lugares cercanos a estas. Entonces, bueno, ya. Esta tendencia mórbida se concibe como un estado morboso constitucional que es más que una enfermedad crónica, que aparte es heredado y que nosotros vamos a heredar, que se determina desde el nacimiento del individuo. Es una dirección o tendencia enfermante, un modo anormal de ser, sentir y padecer.
tanto en el aspecto orgánico como en el mental. Constituye una alteración en la estructura y en la función. Y solamente existen 3 direcciones, no existe otra, ¿sale? No más son 3, porque la patología también así lo dice. Solamente hay 3 formas de que la célula pueda estar. Claro, el estado normal no cuenta, ¿no? O sea, es la normalidad, pero la célula va a estar hacia la carencia, hacia el exceso y hacia la perversión. Y esto de perversión vamos a tomarlo como destrucción. Toda enfermedad crónica tuvo su origen en una enfermedad aguda que nunca fue resuelta o que se curó en forma parcial. El individuo se acostumbró a sobrevivir en este estado, en este nuevo estado en el que no fallece, pero tampoco está totalmente curado. Y entonces, así como que, a ver, ¿cómo no? Pues como que no está totalmente curado. Cuando ustedes toman un medicamento para la gripa, en realidad lo único que hace el medicamento es quitarle el síntoma. Pero ustedes se van a volver a enfermar dentro, no sé, a lo mejor si tienen esta tendencia a estarse enfermando, ¿qué va a suceder? Ah, pues se van a enfermar cada 15 días, ¿no? O cada 3 semanas, o se van a enfermar más de 5 veces al año, ¿sale? O van a tener gastroenteritis, porque así es. Entonces, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Al tomar estos medicamentos, el paciente no está totalmente curado, pero tampoco fallece. Y entonces sigue viviendo, ¿no? Porque esa es la finalidad de nuestra fuerza vital, ¿no? Conservar el equilibrio. Y entonces, sí salió de este equilibrio, pero se volvió a recuperar, ¿no? Y entonces es cuando uno tiene un problema muy fuerte y uno sale del problema a lo mejor destapando otro hoyo, pero uno sigue viviendo, ¿no? A lo mejor el problema no se solucionó del todo, pero pues es que tampoco tenía remedio, ¿no? Y entonces, pues uno sigue viviendo. Así pasa con la vida, así pasa con nuestra fuerza vital y con las enfermedades, ¿no? Uno sigue viviendo, ¿no? Olvida esta parte de enfermedad y sigue adelante. El dinamismo vital se bastaba a sí mismo para solucionar padecimientos superficiales, o sea, para solucionar padecimientos agudos, sin complicaciones y en poco tiempo. A medida que los tratamientos se fueron haciendo más complicados y que con el uso de remedios contrarios a los síntomas de la enfermedad, la fuerza vital fue tomando una dirección equivocada en la resolución de la enfermedad aguda. ¿Y esto cómo es? Ah, pues cuando les dan antidiarreicos, cuando les dan antihistamínicos, cuando les dan antiinflamatorios, cuando les dan antipiréticos, porque todo lo que es todos los medicamentos que son contrarios, lo que hacen es suprimir este esfuerzo que hace nuestra fuerza vital, que hace nuestro organismo para salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues es que le ayudan demasiado a nuestro sistema inmunológico. De hecho, es la sustancia química la que hace toda la obra, ¿no? O sea, me duele y yo le doy algo para que se le quite el dolor. Y entonces mi sistema inmunológico, ¿qué hace? Pues mi sistema inmunológico sigue fabricando autoanticuerpos, por ejemplo, en artritis reumatoide. Yo solamente le estoy haciendo que se le quite el dolor, pero no estoy haciendo que el sistema inmunológico trabaje de diferente forma. ¿Qué le estoy cuando yo le doy metrotexate o cuando le estoy dando cloroquina, hidrocloroquina, que es menos agresiva que la cloroquina? Lo único que estoy haciendo es suprimiendo al sistema inmunológico. Y entonces mi sistema inmunológico, ¿qué va a hacer? Pues es que va a dejar que yo tenga otro tipo de infecciones.
porque está suprimido, no está modificado. Lo que yo tendría que hacer es que la respuesta inmunológica no sea exagerada y destructiva para que no hiciera autoanticuerpos. Modular la respuesta inmunológica no es igual a suprimirla. Entonces, eso es lo que hacen estos medicamentos, suprimirlos. Entonces, pues yo voy a tener infecciones en otro lado porque mi respuesta va a estar suprimida. Y entonces voy a tener infecciones de vías urinarias, y entonces voy a tener gastroenteritis, y entonces voy a tener infecciones en la garganta, y entonces, o sea, a mí me soplan y yo me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico, que es el que se supone que me defiende, pues está suprimido, ¿sale? No está regulado, está suprimido. Entonces, ¿qué es lo qué pasa? O sea, este es el proceso morboso cuando la fuerza vital no tiene, ¿qué tendría que hacer para regular? Regular la respuesta inmunológica, estimular de otra forma mi fuerza vital, hablando en estos términos, para que su respuesta fuera acertada. ¿Sale? Y entonces ya no tuviera autoanticuerpos y entonces ya no tuviera infecciones de otro tipo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Los procesos que tenían que haberse resuelto simplemente tomaron otra dirección, se fueron interiorizando y empezaron a dañar órganos vitales, órganos importantes. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, entonces esto que debió de haberse resuelto fácilmente, pues se fue complicando. Y se fue complicando hasta que resultó que había algo que no me iba a dejar que evolucionara adecuadamente, ni que tuviera tan buenos resultados con el medicamento homeopático que yo pudiera tomar. Las resoluciones incompletas de las enfermedades agudas se transformó en un estado constitucional con la capacidad de ser heredado y heredable. Y es lo que constituye esto que llamamos miasma. Existen 3 miasmas. La SORA, así se llama, ¿eh? La SORA, que corresponde al defecto o la carencia, y además de corresponde el número 1 y el color azul. A la psicosis, fíjense bien que psicosis no se escribe como la psicosis en psicología. Esta no lleva una P al principio, ¿sale? Entonces, esta psicosis corresponde a la característica del exceso. Sí, ¿sí qué pasó? ¿Me lo repite, por favor? ¿No? Bueno, le corresponde el número 2 y el color amarillo. Y a la sífilis le corresponderá la característica de la perversión o la destrucción. Le corresponde el número 3 y le corresponde el color rojo. Entonces, la SORA es el defecto o la carencia. Le corresponde el número 1 y el color azul. La psicosis, que es el exceso, que le corresponde el número 2 y el color amarillo. Y la sífilis, que le corresponde la perversión o la destrucción, el número 3 y el color rojo. Si el peristaltismo del intestino es lento, o sea, es menor de lo normal, estará en una condición sórica. Si está acelerado, está en una condición psicósica, y si está pervertido en su función, va a tener un espasmo, una obstrucción intestinal, estará con una condición sifilítica. ¿Sales? Ok. ¿Podemos hallar 2 estados morbosos expresados en forma simultánea?
lo cual constituye una mayor gravedad en el pronóstico. Cada individuo aparentemente sano presentará evidencias de estos tres estados, aunque predomina más alguno de ellos. El conocimiento y reconocimiento de las tendencias morbosas es de utilidad clínica para pronosticar la probable evolución del enfermo y poder, fíjense bien, y poder, en la medida de nuestras posibilidades, evitar un daño irreversible, atenuando la predisposición morbosa heredada y heredable. ¿Sale? Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Uno, para identificar el estado morboso, el miasma que tiene mi paciente, y en la medida de mis posibilidades, atenuar la evolución de este miasma para evitar daños irreversibles en el paciente. Entonces, yo los puedo modificar. No lo voy a poder cambiar y no se lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque aquí en esta circunstancia, en esto de los miasmas, entra un dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura. Y de eso habla Hahnemann, ¿no? Hahnemann no conocía ese dicho, pero así es. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Pero no es un poquito contradictorio esto de que genio y figura hasta la sepultura y en la otra parte dice que sí lo pueden modificar el medicamento. Ah, no, porque fíjese que se puede modificar, no se puede cambiar. Hay rasgos que no podemos quitar porque son constitucionales, por eso son hasta la sepultura. Hay, hay cosas que no vamos a poderle quitar al paciente, solo lo vamos a poder modificar. ¿Para qué? Para que no le haga daño a él. ¿Por qué? Pues porque él siempre va a ser así. Hay un medicamento que se llama Nux Vomica, que vamos a ver, que es un medicamento constitucional. Nux Vomica es un medicamento que tiene un carácter muy fuerte, tiene un carácter muy rudo, y lo que más odia en este mundo es precisamente a las personas óricas. ¿Por qué? Porque Nux Vomica, cuando repartieron la tolerancia, él estaba formado quién sabe en dónde. Bueno, en los tacos seguramente, porque pues le gusta comer bien. Entonces o estaba fumándose un cigarro cuando repartieron la tolerancia, porque vamos a ver que Nux Vomica es el medicamento del sexo, las drogas y el rock and roll. ¿Por qué? Porque es adicto a muchas cosas. Entonces, como es adicto al trabajo también, él no soporta a la gente floja o la gente que él considera floja. Él no soporta a la gente que no sea así como que proactiva y no soporta a la gente que no sabe tener o realizar o resolver un problema, ¿no? O sea, Nux Vomica manda a alguien al mercado y le dice, quiero que me traigas unas naranjas. Y entonces cuando esa persona regresa y le dice, no hay naranjas, él dice, pues que no había otra fruta, pero es que tú pediste naranjas. Pues sí, pero si no hay naranjas, quiero otra fruta. ¿Pero qué fruta quieres? No sé. O sea, así dice, ¿eh? No sé. ¿Que no había otra? En cambio, alguien que llega con un Vomica y dice, pues no había naranjas, pero mira, te traje peras porque, pues, o sea, pues es lo que había. Dice, ah, qué barbaridad, qué gente tan proactiva, ¿no? Tan resolvedora de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nunca vamos a poder cambiarle a Nux Vomica? El que quiera que le estén adivinando el pensamiento, pero que sí va a modificarse la tolerancia. Entonces,
¿qué va a pasar? Ah, bueno, se va a volver más tolerante y va a entender que hay personas que no pueden pensar igual que él o que no le pueden adivinar el pensamiento. Entonces, en esta situación de modificar este pensamiento que tiene o esta impulsividad que tiene, entonces él va a dejar de tener problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque Nux vomica tiene problemas en el hígado, porque tiene problemas tiene gastritis, porque tiene síndrome de intestinos irritables, ¿por qué? Pues porque es así todo iracundo, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podemos modificar estas respuestas y esta tendencia que tiene, bueno, pues vamos a evitar en esta persona enfermedades como cáncer, ¿no? Como cáncer en estómago, como cáncer en intestinos. Vamos a evitar que descanse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Nux vomica no descansa porque tiene mucho trabajo toda la vida, ¿no? O sea, él le gusta trabajar, duerme muy poco, se desgasta muchísimo. Entonces, en la situación en que vayamos cambiando esta tendencia que tiene, vamos a lograr que él no tenga daños orgánicos. Entonces, pero no los podemos cambiar. O sea, no podemos sembrar una manzana y querer que dé duraznos. Lo que podemos hacer es que dé las mejores manzanas, pero siempre va a dar manzanas. ¿Sí me doy a entender? Sí, es como un respeto a su propia naturaleza, pero Así es. es lo que usted decía al principio, que la homeopatía saca lo mejor de la persona, Así porque, es. porque bajándole su intolerancia, él puede expresar otro tipo de actitudes más benéficas, más positivas. Claro, él puede trabajar mejor, va a poder trabajar en equipo, y Nux Vomica jamás quiere trabajar en equipo porque para él todos son tontos, ¿no? Entonces él va a poder tener un buen equipo de trabajo, va a poder, eso sí, son muy buenos líderes, porque son líderes, o sea, pero porque son líderes no que dirigen, son líderes que trabajan junto con su equipo de trabajo. Entonces va a poder trabajar mejor con ellos, va a poder entenderlos mejor y va a poder guiarlos de una mejor forma. Esa es la modificación que va a tener el medicamento en la persona, ¿sale? Entonces, ¿qué no va a poder quitarle? Pues era así. O sea, nunca va a dejar de ser Nux Vomica. ¿Por qué? Por un pequeñísimo detalle. Así nació. Y entonces ya cuando uno nace así, pues es que no lo podemos quitar. Vamos a entender que hay dos cosas muy importantes en esta vida, el talante y el carácter. Con el talante uno nace y eso, así nacimos, así nos vamos a morir, ¿sale? Y el carácter se forja a través del paso de los años y con las circunstancias que vivimos día a día. El carácter sí se puede cambiar, pero el talante no se puede cambiar porque así nacimos. Entonces, ese constitucional, ese medicamento que nos va a caracterizar porque así nacimos, eso se puede modificar, pero no lo podemos cambiar. Ujú. ¿Sale? Sí, el talante es como el temperamento. Sí, sí, es lo mismo. Ok, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver la Sora. Entonces, la Sora, fíjense bien cómo se escribe Sora, ¿eh? No me lo vayan a querer escribir mal. La SORA es el estado constitucional del defecto, la carencia, de la inhibición y sus resultados. El individuo se nutre mal y se debilita. Es un sujeto que estará siempre ansioso y preocupado por cosas
insignificantes. Caminará, pensará y hablará con lentitud, mostrando inseguridad y cansándose fácilmente. Va a presentar una tendencia crónica a padecer enfermedades de la piel. Este es algo así como muy, pero muy característico, el hecho de que los pacientes que son sóricos tengan enfermedades en la piel. ¿Cuál es la excepción? Las alergias. Las alergias que se manifiestan en la piel son así como que una situación combinada entre la SORA y la psicosis. Entonces, el paciente desarrolló la sarna, o sea, la psoriasis, por una susceptibilidad heredada y no al revés. O sea, el paciente es susceptible a la infección por el ácaro. El paciente nació con esa sensibilidad. El ácaro no va a poder infectar a todo mundo, solamente a los que nacieron con esta susceptibilidad. Además, la deficiente nutrición, pues debilitó su respuesta inmune y la proliferación del ácaro. ¿Por qué? Pues porque el paciente sórico tiene un síndrome de mala absorción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tiene un síndrome de mala absorción y esto le ocasiona que tenga una mala respuesta inmunológica, ¿no? Pues si no sé, una mala respuesta inmunológica, una mala respuesta a nivel emocional, una mala respuesta a nivel cerebral, ¿no? O sea, en la voluntad, en el intelecto. Intelectualmente es lento. ¿Por qué? Pues porque no se nutre, no tiene los elementos necesarios para que el cerebro trabaje adecuadamente. Tiene una carencia nutricional bastante importante. Entonces, por eso es lento. Ajá. Por eso es ansioso, por eso se preocupa de cualquier cosa, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque su sistema nervioso no tiene la estabilidad que necesita para poder salir adelante. Si en la célula existe una deficiencia en la capacidad de asimilación y síntesis de metabolitos, habrá una inhibición o defecto en la estructura y la función, lo que determinará una deficiencia en el desarrollo físico y mental del individuo. La SORA es el desequilibrio en el sentido del defecto, de la falta, de la alteración, siempre en el sentido del menos, de la hipofunción. El paciente sórico, aparte de ser lento, ansioso, preocupado, es tímido, reservado y apático. Se irrita fácilmente debido a su poca resistencia a la excitabilidad. Bueno, y aparte de todo es que por su poca resistencia, la excitabilidad lo deja agotado rápidamente, ¿no? Entonces, es eso que se irrite rápidamente o fácilmente, pues no es algo padre, ¿no? Porque lo va a dejar así como que, ay, pero muy, muy, agotado, ¿no? Es delicado, lento física y mentalmente para decidirse a actuar y lograr sus objetivos. Es el niño que es malo para los deportes, es malo para la escuela, se la pasa estudiando toda la semana y se lo aprende de memoria y llega el día del examen y saca 8 o saca 7. Pero ¿qué te pasó? Es que me puse nervioso y se me olvidó. Y entonces, y además le da mucha pena que se den cuenta que de su confusión. Entonces casi siempre se esconde detrás de la mamá, se esconde detrás de los compañeros, ¿sale? Entonces ese niño es un niño sórico. Callado, ¿no? Son los niños que hay que sacarles las cosas con tirabuzón porque no hablan absolutamente nada. Bueno, ¿cómo te llamas? Y se queda y voltea a ver a su mamá, ¿no? Bueno, también puede ser que sea un niño consentido, pero por lo regular estos niños así son.
pero algo que compensa completamente todo lo lento y lo apático y todo lo que es el sórico es que es reflexivo como compensación a su lentitud. Y entonces es el paciente que puede, que está, este, mm, que, eh, que sabe por qué no se deben de hacer las cosas, o sea, que reflexiona en realidad cuáles son, analiza cuáles son las cosas o por qué no. ¿No? O sea, es el psicósico va a llegar y va a decir, yo quiero levantar aquí una barda, de tantos metros, de alto por tantos metros de largo. Y el sórico le va a decir, no, no puedes hacer eso. No, pero ¿por qué no? Mira, porque es que el material con el que quieres levantar la barda no te va a dar, el piso no es lo suficiente, necesitas con qué afianzar tu barda porque está muy alta y entonces no tienes con qué recargarla y entonces necesitas no sé qué cosas, ¿no? Para poder levantar esa barda. O es que hay que hacerle un hoyo a esta pared. No le puedes hacer un hoyo a esa pared. ¿Por qué? Porque es un muro de carga. Y entonces, para que tú le hagas un hoyo ahí, pues va a estar difícil porque se te va a caer el techo. Le tienes que poner una viga, ¿no? Le tienes que poner una viga o le tienes que poner una trave. ¿Para qué? Para que soporte el techo, ¿no? Porque es un muro de carga. Entonces, ante estas situaciones de todo lo lento y de todo lo ansioso y lo preocupado y lo tímido, etcétera, el paciente sórico es reflexivo. Está lleno de ansiedades que le atraen la conmiseración de los demás. Yo tengo un compañero que quiero mucho, la verdad es que amo de verdad con todo el corazón, pero él es sórico. Y entonces, este, no es que fuera, sí es muy ansioso, pero en realidad es que es lento o sea, lento como pocas cosas hay en la vida. Y entonces, durante toda la carrera, durante los 5 años de escuela, él siempre se encontró quien le ayudara a hacer la tarea. Siempre le ayudó quien le ayudara a hacer los trabajos que teníamos que hacer. ¿Por qué? Pues porque él definitivamente no daba para eso. Ahora que ya estamos titulados, ya tenemos muchos años de servicio, le ofrecieron dar clases. Y sí dijo, yo era muy feliz dando clases porque sí podía y sí hacía lo que tenía que hacer. El problema es que me dijeron que las calificaciones las tenía que pasar en Excel y las tenía que subir a una plataforma. Y la verdad es que me dice, no, hija, tú sabes que yo no sirvo para eso. Y entonces dije, no, pues gracias, fue muy padre la experiencia, pero no voy a poder hacer eso. Entonces, ¿cómo para qué me comprometo? Mi sobrina me ayudaba, pero bueno, su sobrina, ya no está con él. Entonces dijo, ¿ahora quién me ayuda? O sea, pues nadie. Entonces, pues la verdad tuve que dejar esta situación. Pero todos, hasta yo, fui víctima de sus encantos y sucumbí a la situación de estarle ayudando a todo, también a hacer los trabajos, ¿no? Cuando llevamos ortopedia, teníamos que hacer un trabajo de investigación acerca de un material de osteosíntesis y teníamos que ver sus principios y el paciente cómo había evolucionado, por qué decidieron ponerle ese material, qué tipo de fractura era, etcétera, 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 ¿no? Y la historia clínica del paciente y todo. Y él no lo hizo. O sea, no lo hizo porque no lo hizo. Y sí, o sea, lo pasaron, ¿no? O sea, hasta suerte tenía porque hasta el doctor se compadeció de él y lo pasó, ¿no? O sea, y la verdad es que aunque todo el mundo se enojara con esas situaciones, pero él se ganaba pues la conmiseración de los demás. Y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha. Pero lo quiero mucho, de verdad. Es este, es el amor de mi vida. Ansiedad, especialmente por el futuro, se siente abandonado, tendencia a arrepentirse de sus malos actos, aprehensión constante, se preocupa
de cosas sin importancia, tiene mala memoria y trastornos de nutrición deficiente en forma crónica. Este es un individuo condescendiente con los demás, o sea, sí le gusta, ¿por qué es condescendiente? Pues porque sabe que hay muchas cosas que se le dificultan y entonces precisamente como se sabe que es eh, que no tan fácilmente puede con las cosas, pues por eso es condescendiente. Tiene embotamiento y dificultad para comprender y concentrarse. Indolencia, aversión al trabajo. Bueno, sí, hay sóricos que precisamente esta situación de dificultad para trabajar y de dificultad para concentrarse es que lo convierten como indolencia y aversión hacia el trabajo. Tiene falta de confianza en sí mismo y sensación de minusvalía. Este, Espérenme tantito. Este, bla, 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 bla. Tiene falta de confianza en sí mismo y sensación de minusvalía. Deseo de compañía con miedo de estar solo. Es propenso a la reflexión y obstinado en pensamientos deprimentes. Se irrita con facilidad, pero no lo manifiesta. Tiene una gran tendencia a la introspección, lo cual lo hace un individuo con facilidad para desarrollar hipocondriasis. Y ya. Siempre está absorto en sus fantasías, pero con una gran falta de iniciativa para llevarlas a cabo. Esto es muy importante eh, eh, porque vamos a ver medicamentos que tienen o sea, tienen muchísimos pensamientos, pero muy difícilmente los van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tienen esta gran falta de iniciativa. O ser sóricos les va a impedir llevar a cabo todo lo que ellos planean o todo lo que ellos quisieran hacer. Hay un medicamento sulfur, por ejemplo, que estábamos hablando hace rato de él. No, el sulfur, o sea, ni siquiera lo quiere llevar a cabo, ¿eh? Aunque tenga muchísimas ideas, nunca las va a llevar a cabo, pero no las va a llevar a cabo porque no se le da la gana. Uno, porque no puede, porque es muy sórico, y otro, pues porque no se le da la gana, ¿no? Así de plano. Pero vamos a ver otro que, por ejemplo, es Silicia Terra, que aunque le cueste trabajo, sí o sea, es de los pocos sóricos que tienen iniciativa, ¿no? Así como que sí da, en el trabajo, sí es muy trabajador. Sus dolores y malestares se agravan en la mañana, se agota fácilmente y es muy sensible al frío y a la humedad. Siempre está cansado. Con necesidad de reposar o tener una pausa en sus actividades que le permitan reponerse de su falta de energía. Se queja de digestión lenta, falta de calor vital, de paz en su interior. Va a presentar piel reseca y agrietada con tendencia al envejecimiento prematuro. Va a tener un sudor escaso, frío y con olor agrio, que esa es una característica muy importante del paciente sórico, el olor agrio, el olor a leche descompuesta.
Este, aquí estoy, perdón. Sí, presenta apetito disminuido. Son pacientes que comen muy lento. Y pues comen poquito, ¿no? Porque se llenan fácilmente, pero aparte es que, eh, espera, tiene fiebres moderadas con tendencia a perdurar, apetito disminuido, porque les digo que siempre están así como que comiendo muy poquito, este, y se llenan fácilmente, ¿no? Y además lo que poquito que comen, se lo comen así tan lentamente que uno dice, no, no inventes, o sea, date prisa, ¿no? O sea, no seas gacho, ¿no? Pero no, se lo comen así como que, uy, este, todo el mundo termina de comer y él apenas va con la sopa, ¿no? Y todos tenemos a alguien así. Necesidad de alimentos calientes, farináceos y dulces, deseo de dulces. ¿Por qué? Pues porque como se le agota como tiene una deficiencia en la asimilación de nutrientes, pues es que muy rápidamente quiere, quiere reponer la energía y entonces lo más fácil es, con los dulces. Muy bien. ¿Cómo será el niño sórico? Ah, eh, el niño sórico nacerá de bajo peso, eh, tendrá escaso desarrollo, talla baja, su llanto será débil. Gran tendencia a enfriarse y dificultad para nutrirse. Su esqueleto será defectuoso en osificación y en la estructura. Es portador de osificación y dentición tardía, desarrollo psicomotor lento, caries prematuras, piel enfermiza con tendencia a las erupciones crónicas, prurito y falta de apetito. ¿Mm? Ejemplos de dolores sóricos, sensación de dolorimiento. Los dolores sóricos no son así como que algo que puedan especificar. Hay veces que el paciente no lo puede describir y cuando no lo puede describir, seguramente que el problema es sórico. Con sensación de dolorimiento, dolor opresivo, dolor compresivo, confuso, contuso. El dolor contuso es como de un golpe, ¿no? Continuo, sensación de entumecimiento, sensación de dislocación. ¿Cuáles son los ejemplos de enfermedades sóricas? Pues todas las deficiencias, ¿no? Todos los hipos, todo lo que tenga que ver con la hipofunción, la anemia, la depresión reactiva, la talla baja, la delgadez, la desnutrición, la constipación intestinal crónica, la psoriasis, el hipotiroidismo, la hipotensión arterial, la hiporexia, que son, creo que los desmayos, ¿no? Eso es la hiporexia. ¿Sales? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna. ¿Todo quedó muy claro? ¿O apenas lo están asimilando? Ay.
Pero esto es como muy puro o se mezclan las No, características se del mezclan, periodo. se mezclan. ¿Verdad? Sí, se mezclan porque vamos a tener, todos nosotros vamos a tener síntomas de los tres miasmas. Ajá, y entonces uno puede ser el que predomine, pero, o sea, siempre vamos a tener síntomas de los tres, ¿sale? Que eso es lo que lo que vamos a ver. Ujú. Pero de lo que se trata es de que uno sea así más tranquilo, que no dé mucha lata, que sea así poquito, todos así deben de estar así en la misma altura, ¿no? Todos los tres deben de estar del mismo tamaño. ¿Cuándo se va a generar a lo mejor algún padecimiento o alguna enfermedad? Pues cuando uno de los tres predomine. Entonces ahí sí vamos a tener una enfermedad muy importante. ¿Sales? Y muchas gracias, doctora. Ok. Doctora, también yo quiero hacer una pregunta. Ajá. Cuando usted menciona el número de las horas, dice que es el número 1 y que le corresponde el número azul, ¿qué importancia tiene saber eso? ¿O a qué se refiere o por qué tiene Ah, trascendencia? ok. Fíjense que lo que sucede es que hay unas personas que vamos a ver los medicamentos, y hicieron una seriación miasmática. Entonces vamos a ver a lo mejor en algunos libros o en algunas ocasiones que digan, este medicamento tiene una seriación miasmática 3-2-1 o este medicamento tiene una seriación asmática 2-1-3. Y entonces, a qué se refiere? Pues que ese medicamento tiene una psicosis, o sea, el miasma que predomina es la psicosis, después va a tener síntomas sóricos y al último síntomas sifilíticos. Por eso se les asigna un número, porque todos los medicamentos tienen algo que se llama seriación miasmática. Ujú. Sí, sí, Gracias. sí. Y lo del Sí. color, como ese color, ¿en qué se nota, en dónde se ve? No, o sea, sí, les voy a contar. Ese de los colores, este, sí se los asignaron, pero, pero es como un breviario cultural nada más, porque esos no los vamos esos no los vamos a utilizar como tal, así como, tampoco es que le guste más, ¿no? O sea, porque a mí, mi miasma, que es la psicosis, que no me gusta hablar mal, digo, no me gusta hablar ni mal ni bien de mí, pero ahorita voy a hablar de mí, me gusta el color amarillo. O sea, yo siempre les digo a las personas, ¿cómo te? Pero es que ese color está re feo. No importa, creo que lo único amarillo que me gusta en esta vida son los canarios y los mangos, porque no hay mangos de otro color y los canarios son muy bonitos. Pero de ahí en fuera, o sea, a mí el amarillo no, o sea, yo sí digo que el que de amarillo se viste, en su belleza confía o de sinvergüenza se pasa. Entonces, nada más fue así como un breviario cultural que lo tengan para que cuando lo vean en un libro sepan de qué están hablando, ¿no? ¿Sale? Y gracias. ¿Algo más? Entonces, bueno, si ustedes no tienen ningún inconveniente, pues vamos a hablar un poco de psicosis. Entonces les digo que a mí no me gusta hablar mal de mí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahorita voy a perjudicar a mucha gente. Ahorita los vamos a ver retratados muchos de nosotros aquí.
Y está padre, ¿sale? No tengo todo lo de psicosis, pero sí soy una psicósica, soy una escandalosa de marca. Entonces, la psicosis es el resultado de la supresión arbitraria y antinatural de las verrugas, tumores y flujos de las mucosas. Es el estado constitucional del exceso, la exuberancia y la ostentación. El individuo se nutre en exceso, atesora materiales orgánicos, tejido adiposo. Fíjense bien, a lo mejor, eh, 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 todos pensaríamos, ¿no? Que a lo mejor el, 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 la psicosis, bueno, más bien que el paciente que tiene sobrepeso o el paciente obeso es un sórico. Y no, resulta ser que es un psicósico. Lo que pasa es que aquí la parte de psicosis lo hace acaparar tejidos, atesorar materiales, ¿no? Orgánicos, como el tejido adiposo. ¿Y qué es lo que lo hace conservar la obesidad o por qué qué es lo que lo hace ser eh, eh, o continuar siendo obeso? Su apatía. Esa es la parte sórica del paciente obeso. La apatía, la indisposición, el que no querer hacer las cosas, etcétera. Entonces, eso es lo que lo vuelve obeso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, volviendo a la psicosis, atesora materiales, tejido adiposo, pólipos, cálculos renales o vesicales, lipomas, ¿sale? O sea, tumoraciones que no son cancerosas, tumoraciones bolas, pues, ¿no? Es el paciente que atesora tejidos. La tendencia al exceso en la nutrición general permitió el desarrollo de los pólipos, las verrugas y los cálculos. ¿Qué es lo que tiene el paciente psicósico? Ese sí come y además todo lo asimila. Por eso es un paciente que atesora tejidos, ¿no? Atesora materiales orgánicos. ¿Por qué? Pues porque hasta el agua lo engorda, ¿no? O sea, es de esos pacientes que dicen, no, yo tomo agua y subo de peso. Pues sí, porque retiene líquidos, ¿no? Pero esta nutrición exagerada, el que todo absorba, fue lo que lo hace tener esta colección de material orgánico. ¿Cómo es el paciente psicósico? Pues es ostentoso y arrogante. Es un sujeto que estará siempre impaciente, con alta estima de sí mismo. A veces el ejemplo de la psicosis no es un paciente que sea, que tenga una estima de sí mismo alta, sino más bien todo lo contrario, la deficiencia de autoestima lo hizo ser arrogante. ¿Para qué? Para que la gente no se diera cuenta de su falta de confianza en sí mismo. ¿Sale? Entonces, el ejemplo de la psicosis que vamos a ver es Lycopodium clavatum, y ese sí es un narcisista, ¿no? De hecho, el trastorno de la personalidad de Licopodio es el narcisismo, ¿no? Entonces, este se pasa, pues, de ser arrogante y ostentoso, ¿sale? Camina ostentando su figura con aire altivo. No sé si han visto, salió un meme de los ositos, estos escandalosos, ¿no? Que sale el osito panda con una capa y va caminando, se supone que muy derecho, ¿no? Y dice, yo caminando gordito y sintiéndome soñado, ¿no? Entonces, así es, no importa que esté gordito, él va a caminar, ostentando su figura, él va a caminar muy derecho y así, con aire muy altivo, ¿no? Ese es un paciente psicósico. Hablando de más y con voz más fuerte para que todos oigan lo mucho que sabe y con aire teatral. Fíjense que yo soy bien teatrera, ¿no? Yo cuando doy clases, siempre así como que de repente
modulo la voz y tengo mis cambios de tono, ¿no? Porque pues yo sé que dos cosas importantes en esta vida. Uno, que cuando la nacha se cansa, la neurona no trabaja y entonces ya no ponemos atención. Pero ciertamente es que tener así un tono aplanado, un tono así, ¿cuándo tengo un tono aplanado? Cuando tengo flojera o cuando tengo sueño o cuando estoy enojada o cuando estoy harta de esta vida, es cuando hablo así en el mismo tono, pero cuando no, ¿por qué? Pues porque sé que las personas que me escuchan necesitan así como que un gritito de vez en cuando para que me escuchen porque eso de las personas que hablan así bajito para que todo el mundo se calle no me funciona, porque no puedo hablar bajito. Y luego me regañan, es que estás gritando. Le digo, no, 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 no es que esté gritando. Lo que sucede es que ya me acostumbré a dar clases. Y entonces yo siento que con esta voz de pito desafinado que Dios me dio, pues es que no todo el mundo me puede escuchar. Y entonces, o sea, si estoy en un salón y quiero que la persona que está allá atrás me escuche, pues, o sea, sí me queda claro que tengo que levantar el tono de voz, porque si no, nunca jamás me van a oír, ¿no? Entonces, luego me regañan, es que me estás gritando. No, no es que te esté gritando, es que ya me acostumbré a elevar la voz. Este, hablando más fuerte con voz, no, hablando de más y con voz más fuerte para que todos oigan lo mucho que sabe y con aire tratar. No es que sepa mucho, es que soy dispersa y entonces por eso me salto de un tema a otro. O por eso siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Así de repente se me ocurre el ejemplo de una película o de un personaje o de un libro o de alguien que yo conozco y entonces les cuento toda la historia para que con aire teatral, ¿no? Precisamente para que no se duerman y para que luego ya me salgo por la tangente y luego ya digo, ay, ¿por qué les estaba contando esto? Y pues ya se me olvidó con la intención de ser más que ninguno, ¿no? En realidad es que en ese nunca ha sido mi afán. Es exagerado en sus manifestaciones, es extrovertido, con una clara intención de destacar por sobre los demás. Hace alarde de una gran energía que manifiesta por la aceleración de sus actividades. El paciente psicósico, yo no, afortunadamente, es que es muy acelerado, ¿no? O sea, yo solamente digo que 8 por 4 son 64. Y entonces me dicen, 8 por 4 no son 64. ¿Qué querías? ¿Exactitud o velocidad? Y entonces yo siempre que me preguntan 8 por 4, sí tengo que pensar para que sean 32, ¿no? Y mi cerebro no me traicione con un 8 por 4, pues 64, ¿no? Entonces sí tengo que estar ahí muy atento a muy atenta a esta situación. Este, em, muy acelerado siempre en sus actividades, muy acelerado en sus pensamientos. A veces piensa las cosas y a veces el cerebro actúa más rápido que la lengua y entonces se le lengua la traba y entonces, ¿por qué? Porque la velocidad de los pensamientos no puede ser la misma velocidad con la que habla. ¿Sale? Se ofende fácilmente, claro que yo me ofendo fácilmente, y lo manifiesta solo en forma, y lo manifiesta solo en forma verbal, ya que en general tiende a fugarse de los problemas en lugar de afrontarlos. Fíjense que no, o sea, mi parte sifilítica en esta situación de que me ofendo fácilmente es que luego sí me agarro a manazos, ¿eh? Entonces, luego sí me da por aventar golpes. Este, entonces, pues sí, no, no, no crean que soy tan linda. ¿Es egoísta? No, yo no soy egoísta. Tiene un alto concepto de sí mismo, ojalá y lo pudiera tener, y lo que hace, lo hace ser una persona arrogante. Ahí sí ya, no. Es de reflejos rápidos, se sobresalta fácilmente. Siempre les digo, te voy a comprar un cascabel para poderte oír, ¿no? Porque luego me ponen cada susto que bueno. Tanto en sus pensamientos como en sus movimientos, las ideas se aceleran y se suceden de forma rápida. Y entonces a veces es tan rápido que
que no alcanzamos a hablar todo lo que el cerebro está dictando, ¿no? Está pensando. Un individuo fantasioso, petulante, inconsciente, voluble y caprichoso. ¡Sas! Les digo que es bien gacho que uno le anden diciendo estas cosas. Y no es que me espíen, ¿no? Pero digo, ay, nunca me han ofendido tanto. Es una persona inestable en todos los sentidos, teniendo siempre necesidad de moverse y cambiar de posición. Eso sí, a veces. Egoísta, ambicioso y desconfiado. Es susceptible a ofenderse con facilidad debido a su alta autoestima. Es arrogante y se siente el número uno. Es de humor variable, caprichoso, verborreico, habla siempre en voz alta para darse a notar, es inestable, nunca termina un ciclo cuando ya está empezando otro. Es cobarde y siempre tiene la tendencia a huir de los problemas en vez de afrontarlos. Dictatorial, eso sí, le agrada que le obedezcan y lo alaben, eso no. Que destaquen sus virtudes y siempre precipitado en pensamiento y acción. La histología y la bioquímica acepta que si la célula existe un exceso en la capacidad de asimilación y síntesis de metabolitos, habrá una tendencia al exceso en la estructura y la función, en lo que determinará, una aceleración y exageración en el desarrollo físico y mental del individuo. La psicosis es el desequilibrio en el exceso y la aceleración, de la alteración en el sentido siempre del más. Ajá. Este modo de ser y padecer agrupa todos los padecimientos con tendencia al crecimiento, al aumento de tamaño de los tejidos, a la acumulación de material orgánico y al aceleramiento de las funciones. ¿Cómo es el niño psicósico? Pues el niño psicósico nacerá antes de la edad gestacional promedio, siempre será pretérmino, tendrá mayor peso y mayor peso y talla, su llanto será fuerte, ajá, con tendencia a soportar mal el calor, predominantemente obeso, presenta con facilidad catarros en las mucosas, presenta un desarrollo psicosomático acelerado, piel grasosa y con sudor abundante. Va a presentar un apetito exagerado, ¿no? Y eso es lo que, o sea, el paciente obeso es psicósico y sórico o es psicósico, ¿no? Porque pues de todos modos tiene un apetito acelerado, exagerado, perdón. Es susceptible a los cambios atmosféricos. Todos sus males se agravan en la tarde. A esa hora ya se agotó por sus múltiples actividades. Va a presentar dolores intensos e insoportables con tendencia a la exageración en su intensidad. Serán de tipo pulsátil y con sensación de calor e inflamación. Sus malestares mejoran con el calor debido a la inestabilidad y al deseo de moverse para mejorar. Va a presentar un sudor exagerado y de olor penetrante, fiebres elevadas, sed aumentada y su actividad es exagerada. Van a ser hipersexuales, aunque después van a sufrir mucho de disfunción eréctil, precisamente por esta situación de que cuando son jóvenes presentan una hipersexualidad y después van a padecer de disfunción. Y también tienen un deseo de dulces, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en los sóricos como en los psicósicos necesitan una fuente de
energía muy rápida y entonces pues los dulces es lo más rápido que tenemos para conseguir esta energía. ¿Cómo van a ser los dolores del paciente psicósico? Los dolores del paciente psicósico van a ser agudos e intensos, o sea, bien exagerados, ¿no? Porque también, pues todo en el paciente psicósico es exagerado. Y el paciente psicósico, cuando repartieron el umbral al dolor, pues estaba formado en otro lado, ¿no? Yo les digo, cuando repartieron el umbral al dolor, yo estaba formada en los tacos, porque no, sí soy, o sea, bien exageradita para esto de los dolores. O sea, una astilla y yo siento que traigo el clavo de Cristo ahí enterrado. Dolor aguijoneante, errático, sensación como de espinas. Dolor galopante, pellizcante, sensación de piquete, pulsación dolorosa, dolor irradiante. Enfermedades psicósicas, pues todas son las que tienen una hiperactividad, ¿no? La obesidad, la hipertensión, el hipertiroidismo, el colon irritable, los catarros crónicos de las mucosas, la psicosis maníaco-depresiva en la fase maníaca, los cálculos vesicales urinarios, las verrugas. Entonces, todas estas enfermedades que son hacia la hiperfunción, pues todas estas son las que van a ser psicósicas, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Sí, doctora, yo. Ajá. ¿Me puede ampliar un poquito la información, eso de la psicótico maníaco, no sé qué, algo así? De la psicosis de la psicosis maníaco-depresiva en la fase maníaca. Sí, por favor. Bueno, estos muchachos pues tienen esta sí es una psicosis, son estos maniáticos, que tienen un problema psiquiátrico, ajá, pero son unas veces están muy excitados en el sentido de que, pueden hacer así como no como travesuras, ¿no? Sino, muchas barbaridades, ¿no? O sea, son de los que, pueden, eh, ¿cómo le dijera yo? Pueden, mm, eh, tal vez, no, algunas feminazis, de esas que se van y pintan y se ponen al tú por tú ahí con los policías y cosas así, sea una psicosis, esa es una psicosis, ¿no? Así, de repente los vemos enfurecidos, enardecidos, enojados, ¿no? Este, eh, em, que hasta cambia su mirada, ¿no? Así como, sí, algunas feminazis, de esas que se van y andan ahí pintarrajeando y rompiendo vidrios y agrediendo a las personas y agrediendo a los policías. Estos puede ser una psicosis maníaca, pero también cursan con depresión. Y entonces se encierran en sus cuartos, no quieren ver a nadie, tapan las ventanas porque no quieren recibir la luz del día. O sea, y a diferencia del distímico, que tiene fases en donde él está muy bien, pero los distímicos están, o más bien, no, estos que son bipolares. Los bipolares no andan rompiendo vidrios cuando están bien. Los maníacos sí, son agresivos, ¿no? Son estos que buscan la oportunidad de andar haciendo maldades con maldad, ¿no?
son de los que mandan por ahí por la calle y de repente, ya le tiraron el vidrio a patadas a un carro, ya lo abrieron, cosas así, pero cursan con una depresión. O sea, una vez que cursaron esta crisis, entonces se deprimen y ya se van y se encierran y se duermen todo el día y no quieren saber de nadie y parece que ni existieran. Esos son la psicosis maníaco-depresiva y en la fase pues maníaca, en la parte de ostentar y de llamar la atención y de ser todos vivos o de querer llamar la atención, pues solamente esa es la fase maníaca. ¿Sale? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Oiga, maestra, una duda. Por ejemplo, lo que estamos viendo en una persona, decía, bueno, si recuerdo, que se puede encontrar, ¿no? Una persona, sórica, una persona psicótica, ¿verdad? Una Ajá. combinación de los tres. Una combinación. Ajá, sí, se continúe. Sí, digo, bueno, no sé si una combinación de los tres sí se puede encontrar. Esa es mi pregunta. Podemos tener síntomas de los tres miasmas, sí, pero no Ajá. podemos tener una combinación de los tres. Ah, ok. No, porque eso ya sería muy gacho, la verdad, en esta vida. De dos, sí. Ah, De ok, de dos, dos sí. 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 Ah, Ujú. De hecho, sí, el ok. cáncer es la combinación de dos miasmas. El cáncer es la combinación de la SORA bueno, más bien de la sífilis con la SORA. Entonces, por eso vamos a ver que el cáncer crece de una forma muy silenciosa, muy sin molestar a nadie, y ya va a dar síntomas cuando ya la destrucción está dada. Ok, gracias, maestra. Ajá, ok. Todos tenemos síntomas de los tres miasmas. Todos tenemos, y el que diga que no miente, el que diga que no es exagerado, o no, o sea, no. Todos tenemos la combinación de los tres miasmas, todos tenemos síntomas de los tres miasmas, pero hay un miasma que sobresale. Igual en nuestras enfermedades, cuando estamos enfermos, seguramente así como que pareciera, ¿no? Que estamos muy tranquilos sin molestar a nadie y de repente ya estamos ahí con déjenme que estoy llorando, ¿no? Bueno, muy presente tengo, mi papá era, pues un hombre, como el abuelito de Heidi, ¿no? Así, así, es igualito, igualito. Así era mi abuelo también. Mi abuelito, yo me sentía Heidi, ¿no? Porque mi abuelito era así. Y un día, ya al correr de los años, llego a la casa y mi papá está llore y llore, ¿no? Y voy y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Es que me voy a morir. Le digo, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que tenía gripa el señor. Y yo ya, no friegues de gripa. O sea, pues ni que fueras qué. Entonces estaba muy espantado, ¿no? Porque no se quería morir y pues menos de gripa. Y le digo, ¿cómo te vas a morir de gripa? No inventes. Entonces, pero él estaba ahí, llore y llore, ¿no? Porque pues tenía miedo a morir y forma parte del padecimiento, forma parte del medicamento que en ese momento pues estaba grabando en él, pero sí me dio mucha risa, ¿no? Que él siendo así tan estoico, tan grande, bueno, y además ya saben, ¿no? Bueno, el papá de uno siempre es el mejor, ¿no? Aunque a alguno eso les duela. Pero eso no, sí, mi papá era un hombre así grandote, ¿no? Entonces, digo, ay, que te dé miedo tener gripa, o sea, no lo puedo creer. Entonces, pero pues se le pasó. Entonces, pues ya después se alivió y ya todo volvió
volvió a ser después vamos a ver un medicamento que se llama arsénico y volvió a ser tan arsénico como siempre, pero así fue. Entonces, pues sí, todos tenemos estas combinaciones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algún otro comentario? Pues de mi parte todo bien, maestra. Todo excelente. Ok, muchas gracias. Entonces, pues si ustedes no tienen ningún otro inconveniente, pues nos vemos, eh, aquí la siguiente semana. ¿Qué les parece? Sí, está muy bien, doctora. Muchísimas gracias. No, de qué, al contrario. Muchas gracias a ustedes por asistir y pues nos vemos la siguiente semana. ¿Sales? Muchas Sale. gracias, doctora. Gracias, Gracias. muy amable. Buenas noches a No, todos. de qué. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.